Fin de espacio promocional y publicitario. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 829. Bueno, estamos recibiendo ya y con mucho gusto, consideración y respeto a dos miembros de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, esta Comisión Nacional contra la Corrupción, nombrada por organizaciones sociales, entre una de ellas, decía el presidente de la CONAIE, el señor Herrera, estamos ahí, estamos vigilantes. Están con nosotros el doctor Ramiro Román y el doctor Germán Rodas, dos catedráticos universitarios con una carrera, me permito decir, de respeto, y la ciudadanía a través de todas sus manifestaciones les ha hecho llegar ese respeto y ese afecto. Pero bueno, ahora están siendo juzgados a pedido del señor Contralor General del Estado. Este juzgamiento que el día de ayer, ahora yo concurría, no pude estar todo el día con ustedes, pero cuéntenos, doctor Román, cómo ha sido este, no solo el día de ayer, sino este proceso y, como dirían ahí, ya ven en lo que se han metido. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias Francisco. Bien, primero un agradecimiento inmenso por realmente invitarnos. En segundo lugar, a toda la ciudadanía. Yo soy realmente, creo, el más joven de la Comisión Anticorrupción, eso es lo que a veces con Germán conversamos, que nosotros somos los semi-veteranos de la Comisión. Porque claro, nuestros compañeros a veces ya tienen 87, 88 años y la doctora Isabel ya 99, ya para los 100. Pero quiero dejar claro algo que es muy necesario. Esa solidaridad que hemos visto, no solamente en la sala de audiencia, de las organizaciones, los movimientos, de cada una de las personas que conforman las organizaciones que nos han respaldado, pero también en la calle, en la vereda. En los diferentes lugares que uno está, siempre hay una solidaridad de los ciudadanos. Y yo creo que realmente tenemos que ser muy, muy claros en esto. Creo que no hemos arado en el mar. Creo que hemos dicho verdades. Creo que realmente las autoridades ahora reelectas y que definitivamente han tenido este camino, buscar el derecho penal. Pero esto tiene un antecedente, Francisco. Justamente cuando hay una sabatina o una cadena donde se expresa por parte del señor presidente posiciones en ciertos aspectos como que esto tiene que parar, ¿qué sucede con esta situación? Porque él habla así. Resulta que los funcionarios, cualquiera de ellos, tiende a continuar una acción. Y en este caso yo lo entiendo. Mire, cuando tenemos nosotros la utilización del derecho penal, el derecho penal es de excepción. Eso dice el 195 de la Constitución. Y utilizan el derecho penal primero para callarnos. En segundo lugar, tengo entendido que el señor Contralor, el ministro Albornoz, el señor Pedro Mirizalde, que renunció ya a Petroecuador, creo que fue lo más sano que debió haber hecho en su vida, porque claro, la comisión ha entregado datos muy claros dentro de lo que significa todo lo que son las hidroeléctricas, como Manduriacu. Tenemos todo el proceso de Odebrecht. La comisión hace un año y más habló de Odebrecht y ustedes ven que en este momento tenemos en los países del mundo el proceso Odebrecht. Y hay una cosa muy interesante. Solo en Venezuela y en Ecuador no se tiene investigación directa a personas y funcionarios. En otros países incluso están a ciertos niveles hasta de presidentes y expresidentes. Pero en Ecuador no pasa eso y por obvias razones vemos que lo que se hacen las autoridades que deben ser de control, como es el Contralor General del Estado, que tenemos una información, tenemos entendido que incluso ha votado en Miami, es decir, parece que su residencia ya está allá, ya no está pero en acaba Ecuador. De ser reelecto, ¿no? Pero tendrá que parece
venir constantemente o estar aquí o no sé qué piensa hacer. Tengo entendido que incluso los pasaportes diplomáticos que utilizan a veces se extienden a otros personajes de la familia. Entonces creo que están con un estatus diferente. Por obvias razones, nosotros siempre lo único que haremos es encontrar datos objetivamente para entregar. En la refinería del Pacífico fue así, porque no es solamente que ha intervenido la Odebrecht, sino que por obvias razones, hasta desde la adquisición del terreno, el hectareaje del terreno, ya hubo serios problemas que incluso dicen, hay glosas de la Contraloría, pero hay que preguntarles si las han hecho o las han ejecutado, nada más. Señor doctor Germán Rodas, bienvenido. Yo veía ayer un desfile de maestros universitarios y era rotativa la ciudadanía, pero sobre todo yo diría el pensamiento ecuatoriano estaba ahí, la cátedra estaba presente. ¿Esto les da a ustedes qué? ¿Satisfacción personal nada más o que hay una conciencia del trabajo que ustedes estaban haciendo? Bienvenido. Francisco, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar con usted, la audiencia, y con Ramiro Román en esta mañana. Ciertamente una presencia importantísima de sectores académicos de diversas universidades, lo cual significa que hay un sector de opinión vinculada a lo que ha significado la lucha de la comisión en el último periodo. Pero, Francisco, también estuvieron los dirigentes sociales de los trabajadores, de los campesinos, de la Federación Médica, del Colegio de Abogados, sectores sociales importantes que son nuestros mandantes, además, porque formaron parte del equipo de quienes les designaron, así es. Sí. De tal manera que creo que lo que ha habido en la expresión de la concurrencia muy notoria e importante el día de ayer, resume el sentimiento social y colectivo en el país respecto de que la presencia de una comisión anticorrupción que no tiene sueldo, que es ad honorem, que se ha buscado dolores de cabeza y que tiene la energía y el temple suficiente para decir la verdad, se ha vuelto una necesidad en el país. Déjeme decirle una opinión personal mía en este momento sobre este tema, precisamente. No lo he comentado con los compañeros, pero me parece importante aprovechar este espacio. Si esta comisión ha entregado información sobre los temas, como lo señala Ramiro, de Odebrecht, cuando Odebrecht vuelve al país con Manduriaco, ha sido capaz de decir los temas sobre los Drubi, sobre el tema de la refinería del Pacífico, ha sido capaz de poner los dedos sobre la llaga. Y hemos estado confrontados a un poder que frente a esa circunstancia lo que ha hecho es ordenar que se nos persiga, porque eso es lo real, vía judicial. Y si en ese entorno tenemos un presidente que se va porque es el único que se va, en la realidad, porque termina su periodo, y viene un nuevo gobierno, creo que le corresponde a ese nuevo gobierno, después de todos los discursos que ha señalado que hay un estilo distinto, que esto es un nuevo momento, que se persigue. Que va a luchar contra la corrupción. Corresponde al nuevo gobierno, le corresponde al presidente designado sentarse con la comisión, abrirnos la puerta y decir, entreguen los papeles, porque antes no se hizo nada para actuar de esa manera. ¿Usted cree que habrá esa apertura? Acabo de decir. ¿Tanto en la comisión como en la comisión no sé. Es una idea. Lo acaba de hacer un planteamiento que siente, ¿ya? Público lo siente este momento, porque sería bueno pues que se demuestre que hay un cambio de actitud. Señores de la comisión, entréguenme la información por la cual les han perseguido, por la cual en la función jurisdiccional, la Contraloría, la Fiscalía, lo que han hecho es, o en el caso de la Fiscalía, archivar todas las denuncias, guardarse los papeles y perseguirnos. Digo yo, el nuevo estilo que dicen que se inaugura en el país, esta lucha contra la corrupción que se señala que va a ser inmediata, exigiría un comportamiento de esta naturaleza. Entreguen los papeles o abramos las causas comúnmente para poner orden en este país. Yo hago este reto al país, hago este reto a las nuevas autoridades, porque creo que no es un problema de ver quién tiene la razón. Exige la moral pública de este país actuar de esa manera. No solamente hay que hablar, hay que decirlo. Nosotros no hemos hablado, hemos hecho. Nosotros también hemos hablado porque hemos intentado demostrarle al país
que no ha habido procedimientos de lucha contra la corrupción y que quienes hemos estado en esa tarea hemos sido perseguidos. De tal forma que allí hay una posibilidad que la planteo. Pero independiente de eso, la voluntad de la comisión, de todos sus miembros, es seguir en la tarea, no solo de denunciar, porque no se trata solo de escandalizar al país, sino de constituirnos con el apoyo ciudadano en un referente moral que pueda poner los ojos sobre lo que está ocurriendo en la vida pública del país, en ausencia todavía de organismos de control y en ausencia de reglas, de normas o de elementos que nos permitan avisorar que las cosas han cambiado. Doctor Román, el día de ayer, una cosa, y ahí ya le pregunto al penalista, ¿no? Una cosa que escuché y que a mí me parecía que no sé si es que es la más efectiva, aquello de la caducidad, que la denuncia presentada era la prescripción, porque no es esta más bien un acto de decir, vean, pero ¿está o no probado lo que hemos dicho? ¿Están o no presentada la denuncia para que las autoridades que les corresponda juzguen? ¿Y de qué nos juzgan a nosotros si somos los que hemos promovido que se investiga algo que tiene que ser juzgado? Claro. Bien, el aspecto de derecho penal, procesal penal en este caso, yo creo que es muy, muy sencillo. Yeah. El derecho penal y el derecho procesal penal es muy claro cuando establece primero qué tipos penales, qué sanciones que se debe hacer dentro de la parte del tipo y de la pena. Y en segundo lugar, cómo tenemos que realizarlo, que es el derecho procesal. Mire, dentro de la función judicial hay jueces, y han habido jueces y juezas. Yo incluyo también a la mujer ahora, que han demostrado en determinados momentos, no solamente en el tema de la Comisión Anticorrupción, del 30S, claro que a veces les han llamado la atención o los enjuician administrativamente, pero que han dictado sentencias ratificando las inocencias. Yo creo que este juicio está ganado por una sola y sencilla razón. Porque en las exposiciones que se hicieron ayer, primero la acusación no probó ninguna injuria, ninguna calumnia, y eso es lo que realmente fueron muy eficientes quienes nos defendieron, porque lo más hermoso para uno es ver a gente joven, a profesionales realmente con una fuerza inmensa y que lo hicieron de una manera muy técnica y dogmática, incluso el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro García, a quien agradezco públicamente además la defensa que hizo, porque dijo que cada uno defendió a 2 miembros de la comisión, éramos 9, pero en el fondo Felipe, Oscar, la autora Marcela, realmente fueron excepcionales y excelentes en plantear por qué no había calumnia, por qué no había el tipo penal y por qué tenía que ratificarse la inocencia. Por un lado. Por otro lado, ¿hasta dónde nosotros en el Ecuador tenemos que estar estableciendo de que yo presento acción como contralor o como presidente de la República? Cuando me conviene yo soy el Contralor General del Estado porque represento a la Contraloría. La Contraloría es la que está siendo injuriada y yo soy el Contralor. Soy el presidente de la República, pero ahora me interesa hacer un enjuiciamiento como persona natural. Es decir, yo como el presidente Rafael Correa o como Rafael Correa presento las acciones. Entonces se ha dado ese juego procesal y de derecho penal en el sentido de la conveniencia de momento. De cómo presentarse. Cómo presentarse. Y yo siempre he manifestado, porque mire, claro, ya voy a cumplir 60 años, y una de las defensas que hice fue de Guillermo Haro. Recuerden, en aquella época, con las Fuerzas Armadas, le siguieron un juicio diciendo que había injuriado a las Fuerzas Armadas por el asunto de las armas argentinas. ¿Y qué resolvió la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces? Dijo que la persona jurídica no podía sentir, pues, y que por obvias razones se rechazaba la acción que se hacía contra una persona jurídica. Claro que se pretende hablar del COID y tantas cosas, pero quiero dejar claro algo que es muy necesario en dogmática, en doctrina, en establecer realmente la dogmática latinoamericana, como estamos en México, etcétera. Tenemos ya una posición muy diferente en esta parte y tenemos que entender que por obvias razones, cuando alguien acusa, tiene que probar. Y el Contralor, como persona, como
como representante de la Contraloría, el señor Carlos Poli, no justificó ni probó nada. Y al no probar, que es lo que queda realmente, y la petición fue esa de nuestros abogados, de que ahí sí se declare la maliciosidad, no la temeridad, la maliciosidad de esa acusación que se presentó, o de esa querella que se dice hoy que se presentó, porque es infundada, sin pruebas, no tiene nada de por medio. Incluso se pidió, mire, esto es muy importante, primero se pidió pruebas para que se justifique todo lo que significaba la refinería del Pacífico. Nunca cumplió nada la Fiscalía. Y segundo lugar, cuando resolvió un conjuez de la Corte Nacional, porque ahí designaron un conjuez, ni siquiera un juez titular, y este conjuez, de momento, dio una maliciosidad y temeridad. ¿Qué es lo que sucedió? Que ni siquiera hace la motivación suficiente. ¿Acaso la motivación, sin motivación las cosas pueden servir para actos de prueba en este país? Justamente dice la Constitución en el artículo 76, numeral 7, literal L, que tiene que motivarse, pues. Y dentro de esa posición, por obvias razones, con ese antecedente, yo creo que la abogada Carmen Matamoros, que ya se expresó en el tema de Proinco, que también estuvimos en esa defensa, y que realmente vio, yo pude ser testigo en ese caso, de que personas de la tercera edad o de adultos mayores que fueron estafados y perjudicados, la doctora llamó a juicio, con justicia. Pero acá yo creo que estamos en esas mismas manos, pues. Creo sinceramente que con sapiencia jurídica, con seguridad jurídica, tiene que respetarse realmente la posición de que sin prueba no se puede sentenciar a nadie. Por eso yo espero que en la resolución tengamos hoy a las 14 horas realmente una resolución que diga: no existe injuria, no tenemos probado el tipo penal o el delito, y por consiguiente ratificamos la inocencia de los miembros de la comisión. Doctor Rodas, les propusieron ayer en una especie de acuerdo para dar por terminado, pero cada uno de ustedes se manifestó diciendo que no, que se juzgue. Esta propuesta, una especie de decir, vean, hagan su trabajo, pero no nos maltraten, en definitiva, que uno podría entender, decir, sí, han revisado, la conversaron, y usted mismo, ¿cuál es su sentimiento de esa propuesta? Bueno, yo no soy abogado, yo estoy dedicado al oficio de historiador, y entonces para mí todos los procedimientos son un poco complicados. Claro. Pero de todas formas entiendo que la parte procesal establece que en un momento determinado se busque la conciliación. Pero yo no lo habíamos consultado. Esa es una de las cosas más increíbles que ocurrió en la comisión. Ninguno de los 9 llegó, muchos ni sabemos que funciona así. Hay el periodista, que eso podía pasar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero todos actuamos sobre la base de convencimientos y de ideas de fondo. En el caso mío, yo señalé cómo puedo yo transar, después de tener el respaldo de los sectores ciudadanos sociales a los que todos representamos, para decir si nos hemos equivocado porque podrían llevarnos a la cárcel o podrían multarnos. Pues bien, si nos llevan a la cárcel y nos multan, pues ese era el riesgo que corríamos en este juicio. Pero, Francisco, tenemos varios más. Tenemos juicios adicionales. El juicio puesto por el señor, yo me acuerdo del nombre, era porque el vicepresidente le ordenaba, Esteban, sígueles del juicio Esteban, creo que es el señor Albornoz, que ahora es diputado. De tal manera que el señor Esteban Albornoz nos puso un juicio. Hay un juicio, de lo que yo recuerdo, hay otra querella puesta por el Contralor, hay otra puesta por este señor que es de Petroecuador. Es decir, no es el único caso, ¿no? Pero tenemos que dar la cara, para eso estamos. Y esa es la responsabilidad que asumimos, y esa es la tarea que nos debemos cumplir. Ciertamente yo creo que la comisión ayer en su conjunto, sin tener un acuerdo, fue en forma individual y enfática, los 9 procesados señalamos que no podíamos llegar a ningún acuerdo porque lo que habíamos hecho está, primero, en derecho, segundo, respondíamos a una necesidad del país, y tercero, que es muy importante para que la población lo sepa, habíamos señalado,
Un terreno que valía $140,000, que luego lo volvieron para la venta de 13 millones de dólares y que terminaron vendiéndolo o pagando alrededor de 6,500,000. Ese es un dolo. Y que la Contraloría ha hecho algo, seguramente ha hecho algo. Yo pregunto, lo que preguntaron nuestros abogados, y las glosas están allí, los títulos de crédito están allí, hay alguien perseguido por esa circunstancia, de tal manera que esa denuncia es la que tenían que contestársenos. Lo otro, el decir que el Contralor está afectado, seguramente de gripe, pero nada más, por eso tal vez no fue ayer a la comisión, pero además, tan no afectado está que le reeligieron con bombos y platillos, pues, ¿no es cierto? De tal manera que yo no creo que haya ninguna afectación en su vida personal, en su vida profesional, en sus aspiraciones políticas, ni en su actividad que cumple aquí y fuera del país como ciudadano, porque creo que también tiene cédula. Tiene la doble nacionalidad. Y residencia en Estados Unidos, está cercano al Partido Republicano allá, vota allá, etcétera. De tal manera que no se trataba de un tema personal, se trataba de un problema de principios, y la comisión ayer en su respuesta frente a la propuesta de busquemos una solución, dio una respuesta de principios antes que una respuesta que pueda pensarse respecto de la situación individual de cada uno de nosotros. Doctor Román, un poco aprovechando esto que decía, somos los más jóvenes de la comisión y todo eso, ¿hay un tratamiento especial para los que pasan, a diferencia de ustedes, de los 60 en la comisión? Y eso podría hacer que sea una especie de juzgamiento diferenciado, que haya una resolución y que sean juzgados y digan, hemos respetado los años, los unos van a la cárcel, los otros a la casa. ¿Qué podríamos esperar? Usted ya nos ha dicho, espero que en derecho, aquí ya se acabó. Claro. Pero ¿y podría pesar aquello de tantos juicios, en algunos les van a sentenciar? ¿Sí han pensado en eso? Mire, realmente, una de las cosas que uno analiza con su familia, hay criterios. Mire, siempre la familia, por lo menos, perdón que hable del caso nuestro, nuestra familia ha vivido siempre en situación de ejercer derecho penal, claro, en ejercer defensas de lesa humanidad, en tener siempre presión, siempre amenazas. En algún momento me tocó salir de casa para proteger a mi familia. Pero bueno, mire, yo creo que la vida camina, la vida sigue, la edad no tiene que ser un condicionante de nada. Yo creo que todos somos iguales ante la ley. Yo creo que en este momento los menores estamos de 59 a 60 años, los mayores están en 100, 88, 87 años. Pero claro, como yo lo expresé y lo dijo Germán y los más jóvenes ayer, el doctor Celi también, bueno, nosotros creo que hemos aprendido de esos maestros. Yo tuve un maestro en casa, Víctor Román Abarca fue un maestro. Él luchó frente a dictaduras, a él lo echaban de los cargos las dictaduras. Yo sí viví represión en mi casa. Y recuerdo que mi padre una vez, cortando una palanqueta, le dijo a mi madre, comiendo esto, pan con agua, pero con dignidad, mija. Yo creo que la dignidad no puede perder el ser humano nunca. Yo creo que también hay cosas que sí debemos tener en cuenta, que hay que hacer entender al Estado que por enjuiciar o por tratar de hacer daños morales y tratar de llevarse dinero, porque parece que el dinero es importantísimo, porque cada juicio trae consigo multas, cada juicio trae consigo efectos económicos. Pues. El Contralor ahora quiere 900,000, quiere $100,000 de cada uno. Eso quiere decir que solo en un caso quiere obtener $900,000. Entonces vamos a tener que tener varias generaciones de Román o de Rodas o de cada uno de nosotros para que sigan trabajando. Rodas parece que no, eso no sería problema. Claro, porque vendo el auto viejo que tengo, con eso completo lo que ya me faltaba. Oiga, tomándolo así, doctor Román, primero me hace recordar de su padre y en realidad en su casa abogados hay para exportar, diríamos, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿no? Pero además yo diría, le han dado al país esto que es una lucha y que su padre les ha enseñado bien, como enseñó a muchos en la universidad. Ese compromiso que usted nos pide, que nos demuestra, digamos, ¿hasta dónde puede llegar? En la parte humana usted dice, sí, estamos acostumbrados a pelear a eso, pero
Ayer yo he visto actos de emotividad con Julio César Trujillo, con Simón Espinosa. Ustedes pues aguantan más. Pero realmente conmovido, vi a un dirigente sindical acercarse a Julio César Trujillo, que no lo ha visto desde el año 68 y que apenas supo del juzgamiento fue a pararse ahí. El señor tenía, creo que mayor que el propio Julio César, un ex secretario general de una tabacalera, abrazando a su abogado. Claro. Es que es así. Yo creo que cada uno va dejando un ejemplo en la vida. Y yo creo que cuando uno es académico va dejando ejemplo a sus alumnos, así como padre deja ejemplo a sus hijos. Yo creo que el académico o el profesor deja ejemplo a sus alumnos. Lo importante es que vean que uno, primero, no se quiebra frente a principios, a situaciones que le han dado en su casa y que le han formado sus maestros. Mire, yo he tenido grandes maestros, y los maestros han sido personas que incluso han dirigido este país. Yo siempre agradeceré a cada uno de ellos. No voy a dar nombres porque me voy a olvidar capaz de alguno, pero grandes maestros que nos enseñaron, primero, a tener principios, a tener reglas claras, a no perder la visión del mundo. Los ecuatorianos no podemos vivir en corrupción. No puede ser posible que estemos en los cargos y no hagamos nada por combatir todo el dinero. Mire, y ahora lo digo también públicamente, se trata en la comisión, cómo se hace la devolución de todos los dineros que se han llevado. ¿Cómo conseguimos que recuperen eso? Quiero preguntarle al contrario que ahora nos enjuicia, al Procurador General del Estado, al Fiscal General de la Nación, a todos los asesores que tiene presidente, vicepresidente, o los que vengan. Ahora ya tenemos gente de la universidad. Carlos Vaca era profesor en tercer año en la central y yo en cuarto. Todos los alumnos que se educaban con Carlos Vaca llegaron a donde Ramiro, en cuarto año. Y claro, por obvias razones, yo sí espero que el actual fiscal general de la Nación, habiendo estado en la universidad que nos formamos, en la central, y realmente ser profesores de esa universidad, nos permita tener un camino diferente, pues. Ya está elegido. Yo sí quiero que, por ejemplo, el tema de los DRUF, de todo lo que denunció el general Gabela, que en esta fiscalía no se ha movido nada, que no se ha investigado, que esa es una de las denuncias de la Comisión Anticorrupción, tengan otro camino, que se investiguen. ¿Cómo es posible que den respuestas al país, que quede asesinado un general, un comandante general de una fuerza en este país, y resulta que no pase nada, que nadie quiere investigar? Que en el caso de la refinería del Pacífico está el Odebrecht, que ha hecho muchos contratos y que se la devolvió, y que no se tenga ni siquiera nombres a quienes se deba investigar, esa que ya se ha entregado hace algún tiempo en la Fiscalía datos muy concluyentes, no solamente en denuncias, sino pidiendo pruebas, para que cada vez se vaya objetivamente haciendo las cosas. Yo creo, sinceramente, que si no hay decisión política del presidente, y eso sí, el presidente que tengamos, si no hay decisión política desde la presidencia de la República y de las autoridades que gobiernan, ¿qué tenemos entonces que esperar los ecuatorianos? Que se siga llevando dineros en extremo fuera del país. Hay que preguntar por qué uno de nuestros acusadores, el señor Pedro Merizales, tuvo que inmediatamente, de un día jueves a viernes, renunciar. Espero que vaya cuando le toque hacernos el juicio, porque también está pidiendo algunos millones. Y realmente quiero dejar claro que espero que tenga esa altivez como la tenemos nosotros, porque no nos van a callar. Mire, Francisco, la amnesia y el miedo matan los pueblos. No se puede perder la memoria frente a las cosas. Nosotros vivimos una época, estamos ya caminando a una tercera edad, y tenemos que dejar un ejemplo a este país para que los jóvenes, los niños, los adolescentes sigan luchando por este país, porque nosotros vivimos en Ecuador. Mire, Francisco, nosotros no tenemos interés de irnos a vivir afuera. ¿Dónde tenemos nuestros hijos educados? En el Ecuador. Nosotros no vamos a irnos de aquí. Y si quieren ponernos en la cárcel, pues tenemos que estar en la cárcel ecuatoriana, porque nosotros no vamos a tener ni pasaportes diplomáticos, ni vamos a tener
dineros para comprarnos en otros lugares, y no lo hemos tenido. Entonces, ¿eso qué sucede? Lo que sucede es que hay una realidad clara. Los ecuatorianos tenemos que salvar nuestro país. Y salvar nuestro país significa no violar derechos humanos. La corrupción es una de las maneras de violar derechos humanos, porque todo el dinero que tiene que ser utilizado por los gobernantes para hacer carreteras, colegios, escuelas, etcétera, es llevado fuera del país por la corrupción. Ahí están en Panamá, en los paraísos fiscales, en Suiza, en todos esos lados, que estamos viendo en los procesos que poco o mucho se ha logrado investigar. Pero yo creo que esto está comenzando, Francisco. No solamente la lucha de la Comisión Anticorrupción, o porque estemos enjuiciados 9, 10 o 11, o los que a dedo cogen, porque, por ejemplo, en el caso de daño moral, el Contralor no me sigue juicio a mí, pero sí le sigue a mis compañeros. Claro. ¿Cómo es posible de que se haga dedo hasta a quién enjuicio y cómo lo enjuicio? Entonces, creo sinceramente que como padre de familia, como ecuatoriano, yo primero le agradezco y le felicito a Janet, mi compañera, mi mujer de 32 años, con quien hemos luchado el caso Restrepo, Benavides, donde los hijos han ido creciendo en la familia y lo único que hemos hecho es seguir luchando por darles la educación. En ese frente, realmente lo único que creo que las personas que vivimos a pie, ejercemos nuestra profesión y hacemos las cosas que tenemos que hacer en el Ecuador, lo único que tenemos que seguir haciendo es luchar porque nuestro Ecuador sea mejor. Pagando impuestos, haciendo todas las obligaciones, pero asimismo ejerciendo nuestros derechos. Y uno de nuestros derechos es justamente luchar porque en este país no hay esa corrupción y no hay autoridades que omitan investigar, que omitan dejar claras las cosas y que pongan en la cárcel los que deben estar. Doctor Rodas, y ahí ahora sí le pregunto al historiador, ¿cómo puede juzgarse este periodo? ¿Cómo terminan ustedes mismos que han sido actores en la lucha de esta transparencia, de buscar que los derechos humanos que son afectados cuando no hay los recursos con los que se debería atender a la población? ¿Cómo mira ya en esto y qué espera que suceda esta tarde? Concluyamos con ese pensamiento y un mensaje que usted ha dado ya una muestra, una apertura, está dispuesto a dialogar con el que venga. Yo creo que es ya el periodo histórico como tal. Vamos concluyendo con un modelo económico, social y político que en nada representa lo que se dijo hace 10 años, que este iba a ser un proceso de cambio en donde las izquierdas iban a tener una gran participación y que el socialismo iba a ser la panacea. Eso ha sido falso. Ha habido una hegemonía de grupos económicos, sociales y políticos que están vinculados a núcleos importantes del pensamiento de lo que yo podría llamar el capitalismo del siglo XXI, de tal manera que lo que se ha consolidado es un modelo distinto en la economía y en la política, y en el manejo de la cosa pública y en el manejo de las relaciones de poder también ha sido evidente formas más que autoritarias, formas represivas frente a la sociedad, cuando la sociedad se moviliza, cuando el académico opina, cuando un libro que no le gusta a alguien se persigue y se desaparece. Es decir, esos son actos más que autoritarios, son actos que demuestran no solo la intolerancia, sino un proyecto vertical, un proyecto vertical que no da paso ni a la pluralidad y menos a que se contraríen algunas ideas. Esos no se llaman ni modelos democráticos, ni se llama un modelo social para atender los intereses populares, sino al contrario, a grupos reducidos que además todos los podemos identificar. En ese contexto, también es evidente que el conjunto de denuncias sobre lo que ha sido la corrupción han demostrado que hemos tenido 10 años de una ausencia primero de control y en segundo lugar 10 años que evidencian niveles de corrupción que hábilmente el presidente de la República dice que los ha perseguido. Claro, los ha perseguido porque le han denunciado, pues el país lo ha denunciado o se ha constatado las cosas. De tal manera que ha habido niveles gravísimos de corrupción, en medio de aquello un proceso electoral que deja una serie de sospechas y finalmente el ejercicio de un nuevo gobierno que habla de control de la corrupción. Por eso es que le estamos tomando la palabra. Se trata de tomarle la palabra frente a este tema. ¿Qué aspiramos para esta tarde? Lo ha dicho Ramiro adecuadamente, porque la defensa
han sido lo suficientemente contundentes para señalar que no hay elementos de fondo ni de forma que podrían contrariar las acciones de la comisión. Aspiramos a que la jueza, obrando en derecho, entendiendo que hay un fenómeno histórico en el contexto jurídico e histórico, porque la juridicidad también responde a los hechos históricos, entienda que hay una sociedad que demanda el que se fortalezcan formas de control de la corrupción, actúe en atención a esta realidad, y que el país, la sociedad, fortalezca esta comisión anticorrupción, se dote de un instrumento importante para que siga cumpliendo su objetivo. Creo que es así donde deberían terminar las cosas, pero si ocurre lo contrario, pues yo le preguntaba ayer a Ramiro, nosotros también que estamos menos de los 60 y tantos años, vamos presos. Ramiro me dice, todos, digamos, todos en principio sí, luego viene, bueno, que ojalá nos pongan juntos con una mesa de trabajo para que nos sigan llegando los datos y desde allí ejerzamos lo que tenemos que ejercer. Sería el único pedido, ¿no? Sería el único pedido, que nos dejen la posibilidad de estar cercanos para seguir trabajando en la tarea que nos ha puesto el país. Yo quiero agradecerles a ustedes no solo por acompañarnos, sino por esa voluntad de lucha que tienen. Esperemos como se dice, no los van a resquebrajar en la comisión ni la voluntad ni este compromiso con la sociedad. Así es que estamos despidiendo al señor doctor Ramiro Román y al señor doctor Germán Rodas, miembros de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, que serán juzgados hoy en la tarde. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos encontrando el día de mañana. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en